Hoy, en La Parla, tenemos a un especialista comercial que a los 12 años vendió su primer vehículo y con mucho esfuerzo y talento logró convertirse en el director para Bogotá de una de las marcas más lujosas de autos del mundo. Desde Autogermana llega a la mesa de La Parla Julián Páez, director de BMW. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora nos estén escuchando. En esta ocasión vamos a platicar con una persona que tiene una historia de emprendimiento buenísima. Viene de tener estudios en Javeriana, se fue a Barcelona, ha tenido mucha experiencia y maneja una marca de lujo. BMW, el director Julián Páez, director de BMW Bogotá. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Qué invitado el que tenemos. Oye, y bienvenido a La Parla, bienvenido a La Parla, las instalaciones físicas de La Parla, qué bueno que ya pudimos hacer esto en esta ocasión. Los felicito, un café muy bonito. Hoy tenemos este lujo de realmente después de tantos meses regresar a la barra y regresar con un invitado. Estamos aquí obviamente a la distancia un poco, pero disfrutando del espacio y lo que es el tomarse un café nuevamente. Sí. Sentado en una barra, que creo que eso es... Bueno, a mí me tocó a la distancia aún mucho, ¿no? Todavía estoy acá, casi creo que recluido por Monterrey, pero pues qué bueno que ya pudimos regresar a La Parla y que pudimos invitar a Julián ahí a que conozca también. Suficiente de hablar de La Parla, ya tendremos todo el capítulo para seguir hablando de La Parla y seguir platicándoles a todos y a Julián un poquito de qué es lo que hacemos y de qué se trata. Pero, Julián, ¿por qué no arrancamos por tu historia? ¿Qué sucede por ahí entre cuando tú empiezas a pensar en autos de lujo? ¿Cuándo es esa primera vez? ¿Y cómo se da esa historia hasta llegar a una posición en BMW? Sí, Manuel, la verdad es que el tema de los vehículos es una pasión. A mí la gasolina me corre por las venas, así como ustedes el café. Gasolinero. Y de hecho mi primer carro lo vendí a los 12 años. Mi papá fue gerente de concesionarios en el eje cafetero y el Valle del Cauca, y tuve la oportunidad de acompañarlo a él desde los 4 años en sus ferias y sus eventos y sus cosas, y a los 12 años me boté al ruedo y me vendí mi primera Toyota Hilux. ¿Y cómo vende uno a los 12 años, Julián? ¿Le compraron por cariño? De hecho, es que así vendí uno carros, por cariño. La gente le compra el carro a las personas, no tanto por el vehículo. Y bueno, pues desde ahí se empezó a desarrollar toda esta pasión por el tema de los vehículos. Y sí, soy muy gasolinero, me encanta manejar y amo conducir y disfruto mucho de esta experiencia. Y bueno, como a los 19 años comencé a trabajar ya oficialmente en concesionarios como Chevrolet, estuve en Ford, estuve en Mazda, estuve en Renault, todos ellos como asesor comercial. Y estando en Renault tuve la oportunidad de empezar a liderar un equipo de ventas. Era una sede muy grande, eran 33 vendedores para esa sede de Renault. Y el director comercial tenía 8 equipos, y de esos 8 equipos yo era el líder de uno de estos equipos. En ese entonces me encontré con alguien que había sido jefe mío en Armenia. Yo soy de Armenia, y allá el hombre me dijo, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Y le dije, no, pues aquí vendiendo carros, pero con ganas de pasar a ser director comercial. Me dijo, vaya a este sitio, que allá están buscando un director comercial, yo conozco a la gerente y hable con ella, dígale que va de parte mía. Y fui, y le caí en gracia a doña Marta y me dio la oportunidad de empezar a ser gerente comercial en Chevrolet. Y ya a partir de ahí ya comencé toda esta historia como director comercial de equipos, pasando por Volkswagen, luego Mercedes-Benz y ahorita BMW. Yo creo que vamos llegando a un tema bien interesante, y aquí es el corazón en parte de esta entrevista, que para el mundo del café, las ventas pues siempre han sido, no solo para el mundo del café, yo creo que en general para cualquier emprendimiento las ventas son un tema muy delicado. Pero desde el café hemos querido empezar a posicionar la bebida, y más en un consumo nacional, como algo de lujo, ¿cierto? Mucha gente ve el café como algo aspiracional. Particularmente me parece que tenemos diferentes opciones de calidades y demás, y eso hace muy interesante el mercado. Entonces, qué bueno traer hoy una experiencia de una verdadera marca muy, muy reconocida, un sector tan difícil como
las ventas de lujo y ver qué podemos nosotros hoy aprender desde el mundo cafetero, ¿no? Julián, creo que va a ser una entrevista muy, muy puntual en cuanto a esas anécdotas y experiencias y dificultades con marcas de lujo. Yo quiero escuchar eso. ¿Cómo se vende una marca de lujo, Julián? Manuel, yo diría que el secreto de vender una marca de lujo es la experiencia que brindas al momento de la compra. Es decir, la experiencia que acompaña la transacción. Esto lo ves desde las expectativas que tienen los clientes cuando llegan al punto de venta o cuando abarcas al cliente. Los clientes siempre, cuando hay un inconveniente, siempre se comparan con una marca popular y dicen, es que yo no estoy comprando X marca, yo estoy comprando X marca de lujo. Entonces ellos tienen unas expectativas que tienen que ser todas cubiertas a raíz de la experiencia que uno brinda. Entonces temas como el packaging, por ejemplo, me imagino yo en el tema del café, que es algo lo cual no manejo, pero yo creo que desde el momento en el que tú tocas el café, desde el momento en el que tú percibes el aroma del café, ya tienes que tener una sensación diferente. Ajá. Y empezar a ofrecer ese tipo de valores agregados. Nosotros nos preocupamos en todos los detalles, absolutamente todos los detalles. Tenemos algo que llamamos los momentos de verdad, y estos momentos de verdad vienen desde el saludo del portero del edificio. Entonces, desde allí nosotros empezamos a evaluar la experiencia del cliente. Entonces, no podemos tener un portero solo, tenemos una anfitriona, que es una chica muy linda, para que reciba al cliente. El guarda de seguridad se queda backstage ahí registrando las placas del vehículo y es la anfitriona la que recibe al cliente. Y buscamos momentos wow. Esta es una palabra que hemos venido usando mucho últimamente, momentos wow. ¿Qué es un momento wow? Cuando el cliente sube a la recepción, es decir, cuando pasas desde la portería hasta la recepcionista ya tiene toda la información del cliente, de modo que te saludan: don Manuel Barbosa, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Está buscando a Julián Páez, su asesor? Claro que sí, con mucho gusto. Siga por favor al café, ya le pedí el capuchino que a usted le gusta tomar. Venga, pare un segundo, capuchino, café. ¿Ustedes han tenido una relación muy cercana con el café? Definitivamente. Nosotros tenemos un bar que se llama Liseta Bar, que más que un bar es un café. Ajá. Y nosotros allí brindamos diferentes tipos de café, capuchino, mocha, algunos tipos de malteadas, tenemos los filtrados, manejamos cafés de muy buena procedencia. Y nuestros clientes, además de eso, conocen de esto y nos visitan y hacen sus reuniones de negocios en el café. Ya se vuelve, hay clientes que, sin mentirte, los vemos todos los días. Todos los días van y se toman. Van por el cafecito, ¿no? Total. Oye, ¿sabes qué deberíamos de hacer ahí, tocayo? Ya aprovechando que tenemos a Julián, deberíamos de autoinvitarnos, si Julián nos permite, a que grabemos en una ocasión por ahí. Claro, hay que dejarlo comprometido de una vez. No, eso está bien. Y apenas van 15 minutos. ¿Cuál es la percepción realmente de un cliente cuando recibe un café de parte de ustedes? O sea, al final, ¿qué influencia tiene ese café en la satisfacción del cliente? ¿O eso es bien visto, mal visto, o simplemente pasa desapercibido? No, yo creo que, a ver, esto es una manera de bajar barreras impresionante. Romper el hielo. Definitivamente. Chévere. Más que romper el hielo es bajar las barreras, porque el cliente, especialmente el colombiano, tenemos una muy mala fama de ser maliciosos en términos de las negociaciones, lo que llamamos la malicia indígena. Mal llamada. Entonces, los clientes tienen la idea de que el vendedor le quiere meter el carro a las malas. Entonces, la mayoría de los clientes, especialmente cuando es su primera ocasión en visitarnos, van un poco a la defensiva en términos de esta negociación. Entonces, hemos estructurado diferentes cosas que cambian la experiencia. Por ejemplo, usamos alfombras en las áreas de negocio. Eso hace que el cliente ya se perciba en su casa. Okay. Y eso, psicológicamente hablando, empieza a cambiar un poquito, a bajar esas barreras. Y luego lo sentamos en el café y tómese un delicioso capuchino o una aromática o algo por el estilo. El cliente se empieza a sentir cada vez más a gusto y cada vez más cómodo y eso hace que baje las barreras. Claro, genial. Yo siempre me pregunto, pues intentando pensar en nuestro negocio de cafés, la gente ¿por qué toma café? ¿Sí? Y pues existen algunas respuestas. La gente toma café por socialización, por básicamente un tema de indulgencia propia o porque tiene que trabajar. Son como los escenarios más comunes del consumo. ¿Por qué la gente compra carros? ¿Y por qué compra carros de lujo? Es diferente cuando compras un carro de lujo a cuando compras un carro, digamos, popular. La mayoría de las personas cuando compran su primer vehículo, compran el primer vehículo que pueden comprar.
buscando comodidad en términos de su medio de transporte, ya no usar el transporte público. Ahorita con toda esta situación de la pandemia ha hecho que la gente sea reacia a usar el transporte público, entonces han migrado, la industria de motos ha crecido considerablemente a raíz de eso, porque la gente prefiere comprarse una moto y no andar en transporte público. Esto es la primera ocasión, pero cuando ya empiezas a comprar vehículos de lujo, ya es más yo diría, por un gusto. O sea, definitivamente no es un bien necesario. Además de eso, comprar un vehículo es un muy mal negocio. Yo se lo digo a mis clientes y les llama mucho la atención, pero pues es la realidad, es un muy mal negocio comprar un vehículo. El vehículo tiene unas características de depreciación bastante fuertes, Sí. pero definitivamente es un mal necesario. Y cuando ya estás acostumbrado a andar en vehículo, pues cada vez vas a querer un mejor vehículo. Es como un celular. Tienes tu celular y cada vez vas a querer una mejor cámara, un mejor sonido, mejores sistemas, mejor software. Entonces vas a empezar a tratar de ir haciendo el upgrade, y por otro lado se comienza a hacer de alguna manera un medio para generar algún tipo de reconocimiento, ¿no? Entonces yo tengo el iPhone 11, no el iPhone 7. Entonces la gente empieza ya a poner su celular sobre la mesa, mira qué celular tengo. Entonces pasa lo mismo cuando estás en tu carro, tú llegas a un semáforo y empiezas a mirar qué otros vehículos hay alrededor tuyo. O llegas a un club social y parqueas tu vehículo y miras qué vehículos parqueaste alrededor. Entonces, de alguna manera, esto empieza a generarse como una especie de espejo de estatus. Entonces, pero también como que hay un componente ahí, ¿no? Como que, oye, también es como que el tema de disfrutar, ¿no? O sea, oye, si me tengo que transportar del A al B, ¿por qué no hacerlo como que poco a poco con mayor comodidad, que me relaje mejor, que se sienta un viaje en donde sea una experiencia más que solamente un transporte de una necesidad del A al B, ¿no? Sí, entiendo perfectamente el tema de reflejar un poco el estatus, por llamarlo de alguna forma, pero yo creo que también hay un componente de confort, ¿no? Pues de hecho, Manuel, hay una teoría que hemos desarrollado en términos comerciales. Yo capacito a mi equipo comercial, y de hecho cuando tenemos eventos, macroeventos como el Salón del Automóvil, yo hago la capacitación de todo el equipo a nivel nacional. Y hay una de las teorías que utilizamos, se llaman los pilares de compra. Los pilares de compra son 8. Todos los clientes tienen diferentes maneras de abordar su decisión de compra. Entonces está economía, ecología, estatus, confort, tecnología, desempeño, diseño. Siempre se me olvida uno. Me toca recapitular. Bueno, Bueno, igual yo soy del lado de esos, de los que mencionaste. Tecnología, totalmente conmigo. Desempeño, totalmente conmigo. Aunque ese componente luego yo digo, bueno, pues espérame, yo más del 99% de lo que me transporto es dentro de la ciudad. Aunque disfruto mucho más la carretera, ¿no? Entonces, de acuerdo. hay esos dos componentes totalmente alineados con mi manera de tomar decisión. Claro, fíjate que los tuyos seguramente son diferentes a los de Manuel y diferentes a los míos. Es poco usual que entre los tres encontremos que el orden de estos 8 pilares sea el mismo. De hecho, siempre hay uno que descartamos. Hay 2 o 3 que siempre los dejamos en la cola, y por lo tanto el asesor debe saber identificar esto para poder perfilar al cliente y arrancar a hacer la presentación del vehículo. No tiene sentido mostrar un carro si no sabemos que para ti es importante el confort y la tecnología. Pero de pronto para Manuel es la economía y la ecología. Y estamos hablando del mismo carro, pero la demostración va a ser completamente diferente. Para todos esos pilares hay que tener opciones de diferentes categorías. Es decir, ¿cómo hace las marcas para darle gusto a todo el mundo? En términos de eso, ¿nos tenemos entonces que abrir a 17 opciones para los 17 tipos de clientes, o traemos al cliente un poquito más obligado a lo que queremos ofrecer? Yo diría que este es el factor humano lo que hace la diferenciación. Esa creo yo que, a mi manera de ver, es la única razón por la cual no se va a poder automatizar las ventas de vehículos nunca. Okay. Tiene que haber factor humano, porque el asesor comercial, yo, que tengo tantos años de experiencia en esta industria, te puedo vender una farola en cualquiera de los 8 componentes. Yo te puedo hablar del concepto de ecología, del concepto de economía, del concepto de diseño, del estatus, hasta el estatus. Y la gente dice, el estatus de una farola, claro, la farola, usted al verla de lejos ya sabe si es un BM, si es un Mercedes, si es un Audi. Entonces, te puedo vender una farola en todos los pilares. Entonces, es ese factor humano lo que hace la diferenciación. El asesor tiene que estar preparado para poder saberse mover frente a esas necesidades y saberlas
identificar, porque la mayoría de los clientes no te sueltan todo esto de una. Y si empiezas con la preguntadera, dicen, bueno, y usted aquí está en una inquisición, que la preguntadera me vine a vender o a encuestarme. Es que yo lo preguntaba porque, por ejemplo, en el mundo del café nos pasa que hemos venido en una evolución de opciones, calidades de café, y nos enfrentamos a eso. Diferentes tipos de clientes que el productor de café se esfuerza por hacer algo en fermentaciones súper loco y entonces los sabores cambian en la taza y con el cliente es rechazado porque probablemente no lo entiende, ¿sí? O porque no le gustó o porque está acostumbrado a su café tradicional. Entonces, las tiendas de café en particular entran en una dinámica de que a veces no saben ni qué hacer, si tienen que tener entonces 17 opciones de café para las 17 calidades de clientes que vienen, o simplemente hay otros que dicen, no, yo qué me voy a complicar, yo me voy a enfocar en una sola y pues aquí sí, el que le gustó y el que no, no. Hasta dónde eso, desde lo comercial, pues le tenemos que poner atención, qué tan flexibles debemos ser, porque yo creo que ahí, mira, a mí me ha pasado mucho que consumidores del día a día me dicen, Manuel, es que yo no voy a una tienda de especialidad porque a mí me regañan los baristas. ¿Sí? Un poco me hacen sentir porque uno no sabe preparar el café. No sabe preparar el café. De acuerdo. Es un poco, yo me imagino que en los carros puede pasar lo mismo. Yo Sí, no voy sí, a la vitrina de BM porque es que me da miedo preguntar qué diferencia. ¿Cómo conecto el celular al Bluetooth, Sí. al Bluetooth del auto? ¿Cómo me conecto al Bluetooth del equipo? Entonces, ¿hasta dónde tenemos que ser flexibles? ¿Cómo atendemos ese tipo de necesidades? A ver, es que para mí, a mí me encanta el café, pues me levantaron con tetero de café en leche, entonces pues me gusta mucho el café, pero aún así para mí es muy difícil percibir las diferencias entre estas 17 variedades. Yo creo que de igual manera en vehículos tenemos 17 opciones diferentes de vehículos, tenemos un abanico de opciones desde X plata hasta X más 100 plata y la configuración varía. Y uno tiene que identificar, de acuerdo a estos pilares que les contaba, cuál es la mejor opción. No obstante, en el tema del café, si de alguna manera uno pudiera sintetizar un poco más esto, de manera que el que no conoce y no sabe preparar su café se le facilitara esto, seguramente sería mucho más sencillo. Pero también sé que el mundo del café es tan exquisito y tan inmenso que pues también de pronto puede ser un pecado sintetizar esas 17 opciones en 3 variedades. Pero lo que yo sí he visto, por ejemplo, como consumidor de café y como comprador, es que escoger el café es muy complicado. Yo creo que hace falta claridad en cuanto a qué ofrece el café. Uno ve variación no sé qué, variación no sé cuántas, orígenes, no sé qué, fincas. Entonces uno no sabe realmente eso a qué sabe. Sí. Si uno supiera de pronto a eso a qué sabe, ayer me causó curiosidad algo, le estoy comprando un juguete a mi hijo de Navidad, de hecho es un equipo de deporte y voy a ir a Declatón a comprarlo, porque me llamó la atención cómo en Declatón te explican muy bien para qué y cómo se usa ese equipo, porque uno ve opciones en páginas de equipos, es un arco, él estaba muy engomado con el tema de la arquería, entonces dije, bueno, le voy a inculcar este deporte de la arquería, que es un deporte tan bonito, entonces voy a ir a comprarle un arco y me metí en páginas de arquería y sí, dice 10 libras, tensor de no sé qué, flechas de fibra de carbono, plumas de ganso, en fin, 1000 cosas, y yo, ¿y eso con qué se come? ¿Para qué sirve? En cambio me fui en Decathlon, que es, además de eso mucho más económico, pero me llamó la atención la explicación. Para principiantes, esto sirve tal a tal edad, o sea, la explicación era tan básica y tan fácil de digerir que me voy a ir a comprarlo allá. Quizás no siendo la mejor opción, no lo sé, pero para mí la explicación lo fue todo, fue la decisión, fue el por qué tomé la decisión de compra. Entonces pienso yo que en tema del café no es tanto el origen y no sé qué, sino a qué sabe. Sí, y cómo te enamora el barista también y cómo te da el tip. Yo digo, por ejemplo, yo así fue como aprendí el café, de hecho, sentándome en la barra y sentándome frente al barista y andando de preguntón, ¿no? Claro que después de como 4 o 5 veces en donde uno le daba pena, pero después empiezas a preguntar y empiezas a aprender inevitablemente. Y después te metes hasta la barra, después te haces de un socio y también te metes al tema del café de lleno, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Sí, del señor Miel. Pero es cierto, yo creo que hay que tratar de romper esas barreras iniciales y que la gente se sienta mucho más tranquila
para preguntar. Yo creo que eso es un aprendizaje que cada una de las barras y los servicios de café tiene que ir explorando. Mira que hay otra herramienta que usamos en ventas de vehículos. Los vehículos son muy técnicos. Decía Manuel ahorita como ejemplo, bueno, ¿cómo se conecta el Bluetooth? Realmente hay gente que no sabe conectar el Bluetooth. Temas tan técnicos como la descripción de un ABS. ¿Qué es un ABS? Todos entendemos, o muchos entendemos que es un ABS, pero véndalo. Entonces llega doña Pepita que tiene una avanzada que ya compra el vehículo por default y pues no le interesa qué es un ABS, pero quiere saber qué es el ABS. ¿Cómo le explica a usted a alguien que no conoce de carros qué es un ABS? Entonces nosotros usamos una herramienta que se llama característica, ventaja y beneficio. Entonces describimos el sistema, cuál es la ventaja de eso y qué recibimos del sistema. Entonces es mucho más fácil decir que un ABS es un sistema electrónico de frenado que evita el bloqueo de las llantas, lo que hace que en un frenado de emergencia el carro no vaya a derrapar. Es mucho más fácil de entender. Pero si no logras involucrar ese speech dentro de tu proceso comercial, y me pasa con asesores que llevan 10 años vendiendo vehículos y les cuesta trabajo aprender este tipo de herramientas y se pegan una enredada terrible en cómo describir en qué funciona ese sistema. Entonces, yo creo que es un poco también eso, ¿no? Es saber cómo venderlo. Manuel decía, el barista me empieza a dar pruebas y ya ahí vamos entendiendo, listo. Entonces hay que saber también cómo transmitir, porque tampoco hay tiempo suficiente para hacer todas las pruebas de las 17 variedades. Cómo transmitir a qué sabe, sin necesidad de probarlo. Sí, claro. Hay algo importante, el entrenamiento de la gente. Entonces, vemos 10 años después y puede haber dificultades. ¿Cómo entrenamos la gente o cómo sucede en el mundo de los vehículos para vender? Con mucha insistencia. Eso es un tema que toca día a día y recordarlo, insistirlo y exigirlo y pedirlo y estar encima de eso. Porque la gente tiene resistencia al aprendizaje. Hay gente que aprende a vender de una manera y dice, ¿yo para qué eso si yo ya vendo? Entonces, toca es estar puliendo todo el tiempo. Esto es un tema la resistencia al cambio. Yo creo que eso es natural en el ser humano. Ustedes dicen, se ganó la lotería y usted dice, no, pero un momentico, ¿cómo así? O sea, muchas veces somos muy reacios a eso. No, eso es la labor del director comercial. El director comercial tiene que estar encima y exigiendo estos protocolos. Algo muy bonito que he aprendido de mis últimas experiencias, Volkswagen, Mercedes y BMW, empresas alemanas. Los alemanes en este sentido es cero tolerancia de negociación. El proceso es A, B, C, sin saltarse uno hasta la Z. Y punto. Aquí no es que de pronto me puedo saltar la F. No, nada. A, B, C, hasta la Z. Entonces, esto es lo que hace que esa recordación y esa insistencia, esa persistencia genere que estos protocolos se empiecen a cumplir. Y esto no se hace porque alguien lo inventó y punto, ¿no? Esto se hace porque tiene un sentido. Las ventas, a mi manera de ver, es un proceso estadístico. Esto es un embudo comercial. Y entonces empezamos con una probabilidad muy baja, de lograr el cierre en la venta y luego tenemos que ir logrando mejorar esa tasa de cierre hasta el punto en el que ya casi que sean pocos los recursos para poder generar sacar la venta. ¿Qué importancia tiene la prospección en la consecución de clientes? ¿O debemos esperar a que lleguen? No, definitivamente no. Menos ahora. La gente cada vez llega menos. Es decir, cada vez tiene mayor relevancia la prospección. Vuelvo al tema estadístico. Para tener mayores oportunidades de venta tengo que tener una mayor población a la cual yo pueda abarcar y entre más yo haga mejor. Nosotros, por ejemplo, hacemos campañas muy masivas. A veces hemos pecado porque son demasiado masivas y al final de cuentas los resultados son muy buenos. Claramente el desgaste es mayor. Entonces, no sé, hemos publicado campañas por 300,000 pesos, cómprate una moto. Eso fue, recuerdo este ejemplo, eso fue absurdo. Es decir, la cantidad de gente que se inscribió a esto fue gigantesca. Es como si hubiese escogido un mar de peces para tirarla. Algo sale. El punto es que el desgaste era muy fuerte porque también dentro de la experiencia premium hay poca tolerancia a, oiga, no me han llamado. Al tumulto. Claro, entonces uno dice, me inscribí, no me han llamado, ¿cómo es esto posible? Luego esto no es BMW. Entonces uno tiene que ser muy oportuno en esa prospección. Y la oportunidad es un concepto que a mí me llama mucho la atención porque la oportunidad es de tiempo, es ser oportuno en el tiempo y en la ocasión.
Sí, es llegar no solamente en hacerlo rápido o hacerlo en el momento justo, sino caer precisamente cuando es la ocasión de hacerlo. Entonces, en la prospección, algo que tiene que ser muy eficiente es que si alguien se inscribe y demuestra interés, hay que llegarle de inmediato. ¿Qué pasa? Si estás en tu casa y te metiste a consultar una variedad de café y se dieron cuenta que en tal sitio tienen X café, y yo digo, bueno, voy a inscribirme para que me manden información de ese café, y te demoraste 2 días. Entonces ya uno dice, oiga, yo quiero ese café, ya le generaste esa ansiedad y esas ganas de. Entonces, ¿qué va a hacer el consumidor? Va a decir, pues me voy a ir hasta allá. ¿Y cuántos cafés no se encuentra de ahí hasta, desde su casa hasta el lugar donde vio el café que prospectó? Entonces, ahí es donde se pierde esa ocasión. Nosotros nos pasa mucho con vehículos porque pues hoy ves concesionarios en cada esquina, diferentes marcas. Hay muchos concesionarios, especialmente en una ciudad como Bogotá, que hay tantos en la ciudad. Entonces, si el cliente se interesa por un vehículo en particular y nosotros no lo llamamos de inmediato, no lo cogemos rápido, el cliente con seguridad el otro día va a terminar en otra marca de la competencia y somos nosotros quienes lo cautivamos con una publicidad ya atractiva. Claro, se perdió el trabajo. Entonces, nosotros tenemos unos protocolos y esto tiene que hacerse en cuestión de horas. De hecho, diseñamos una herramienta, un equipo especializado para esto, para que sea en cuestión de minutos. Es decir, si te inscribes en la página de BMW por un vehículo, lo más seguro es que estés recibiendo la llamada antes de que cierres el computador. Y eso tiene que ser parte de la prospección. Y por otro lado, yo siempre he pensado que tenemos que tener dos tipos de metas. Una es la meta de lo que nos llega y la otra es la meta de lo que buscamos. En una sala de ventas, tan solo el 60% de la meta de ventas de un asesor está calculada sobre lo que la sala genera. De modo que el vendedor tiene que ir a buscar y prospectar ese otro 40% por fuera. Y para lograr un 40% de resultados, tiene que prospectar al menos el doble. Claro. Entonces, hay que presionar fuertemente para eso. Oye, y te regreso un poquito al tema de bueno, llamémosle el entrenamiento. ¿Qué tanto juega un componente que haya estoy detectado como la pasión de las personas por aprender y por conocer la marca o por conocer incluso bueno, toda la oferta, todo el portafolio que existe en este caso de BM? Hoy los clientes están hiperconectados y los clientes saben más que los mismos vendedores. Porque el cliente cuando llega al punto de ventas ya se ha averiguado todo el portafolio de vehículos de la misma gama y ya ha revisado todas las configuraciones posibles y entró al configurador de España y al de Estados Unidos y llegan ya con unas ideas preconcebidas al punto de ventas. Llegan a resolver ya. Llegan a probar el asiento. Y a enseñarle a los vendedores, de hecho, eso es increíble. Ese sí sabe poner el Bluetooth. Entonces hay que saber muy bien de producto. Definitivamente tiene que estar uno muy bien dateado de producto porque de lo contrario pierdes toda la credibilidad. Y no hay credibilidad, no hay confianza, no hay confianza, no hay venta. Yo creo que ese es un tema muy, muy importante. En esta confinamiento, todavía estamos en términos de pandemia. ¿Qué se nos viene? Un poco con tanto distanciamiento social o físico más bien, en un escenario en el que sí o sí, pues yo tengo que ir a probar el carro. ¿Eso es válido hoy en día o eso está revalidado? ¿La gente está comprando por internet? Nosotros le llevamos el carro a la casa, con todos los protocolos de bioseguridad. Uno no compra una camisa sin vestirla, menos un carro sin manejarlo. Entonces, ¿qué ha cambiado? La manera de mostrar el vehículo. Es decir, hoy tenemos herramientas virtuales. Nosotros en esto somos muy, digamos, evolucionados. BMW en este sentido ha avanzado mucho. Nosotros manejamos realidad virtual para exposición de vehículos años atrás. Yo recuerdo hace 2 años en el salón, hace 3 años ya en el salón del automóvil, ya estábamos nosotros usando herramientas de realidad virtual para mostrar un vehículo. Hoy hay muchas marcas que han tenido que migrar a ese concepto y han empezado a entrar en esto y seguramente esto va a ir cambiando poco a poco y dentro de muy poco tiempo vas a encontrar concesionarios virtuales en todas partes. Yo recuerdo una noticia hace varios años, 4 o 5 años, el primer concesionario virtual del mundo lo hizo Peugeot en Inglaterra y era, haga de cuenta, un ATM, un cajero automático. Y llegabas y ahí escogías el vehículo y lo comprabas. Y fue algo muy vanguardista en ese entonces. Hoy por hoy hemos tenido que migrar muchos a ese tipo de conceptos. Llegarle cada vez, acercarnos más al cliente, hacer playas de ventas en los centros comerciales y encuentras en las exposiciones ya fichas técnicas
digitales en las cuales interactúas, videos, información y te mandas a ti mismo la cotización y si te interesa lo compras por internet. Nosotros hace poco también empezamos a hacer ventas online. Tenemos el BMW Store y lo hacemos online y así como compras una camisa o una chaqueta online, también compras el vehículo online. Con tu tarjeta de crédito haces la separación y listo. Pero siempre vas a querer manejarlo. En ese caso, ahí es donde yo hablaba del factor humano, nunca se puede sacar. Ahí es donde va el vendedor y te lleva el carro para que lo manejes. O sea, finalmente es herramientas. Vamos a facilitar un poco con la digitalización muchas cosas, pero el ser humano tiene que seguir estando o siendo parte de ese proceso de ventas. Yo sí creo que esto nos falta mucho para que eso pueda cambiar porque somos muy sensoriales y hay que tocar, hay que oler, hay que sentir, manejar el vehículo, como decía Manuel ahora, la sensación de conducción. De hecho, BMW, su eslogan es ese, el placer de conducir. Entonces, ¿cómo vendes un vehículo que tu eslogan es el placer de conducir, pero no lo conduzca? Sí. Es muy complicado. Que para nosotros en el café es el reto, ¿no? Es cómo vender un café que lo prueben. Sin que lo prueben. Sin que lo huelan. Pues parte del atractivo es eso. Definitivamente. Entonces, pues yo creo que en eso coincidimos en términos de retos, de cómo aprovechar las herramientas de la digitalización, pero sin perder ese contacto, porque mal que bien, mire, a nosotros nos ha pasado algo muy curioso, la gente nos pregunta, ¿ya podemos ir a la barra? Ya podemos ir por el café. Hay mucha gente que sí está un poco ansiosa de regresar al espacio físico, están consumiendo mucho en la casa, pero yo creo que ahí hay una oportunidad gigantesca de brindar experiencias nuevas. ¿Cómo les ha ido un poco a ustedes en esta transformación en términos de prueba y error? ¿Hasta dónde uno sigue esforzándose en las pruebas? ¿Hasta dónde hay que suspender? ¿Cómo se evalúan en estos procesos de ventas esas nuevas estrategias? ¿Cuándo decirle que no a una estrategia? A ver, yo diría que todo es bienvenido, siempre y cuando empiece a dar resultados. Definitivamente hay estrategias que son muy costosas y al no ver unos resultados, al no tener unos buenos resultados, definitivamente toca abandonarla. Yo creo que esto es cuestión de irse reinventando. La industria automotriz es una industria que se mueve rápidamente. Nosotros, pues, todos los meses hay un lanzamiento nuevo con nuevas tecnologías y entran nuevas marcas al mercado. Colombia es un mercado muy pequeño, muy maduro. Nosotros, comparándonos con mercados mucho más avanzados como Inglaterra, por ejemplo, estamos a años de distancia todavía para poder llegar a ese tipo de competitividad. Así que, y todos los años entran nuevas marcas. Nosotros nos obliga esta dinámica a estarnos reinventando todo el tiempo. Entonces, cambiamos estrategias, arrancamos el mes de diciembre con una estrategia, pero el 15 no, cambiémosla porque ya esto se nos quedó corto o entraron con otra idea en otro lado y tenemos que avanzar esta y luego al final es no, reinventémonos nuevamente. Entonces, en un mes fácilmente pueden haber 3, 4 veces cambio. Eso lo ve uno en las listas de precios, por ejemplo. La oferta cambia constantemente. Es rara la vez que yo duro con una lista de precios un mes. O más de un mes, pues. Es decir, todos los meses hay una nueva lista y hay ocasiones en las que tengo 2 y 3 en un mes. Pero es una industria que se mueve rápidamente. Entonces, a nosotros definitivamente nos mantiene esto muy obligados a mantenernos alerta de qué estrategia ir diseñando y cómo irla adaptando. A mí me ha causado siempre curiosidad en los equipos de ventas. ¿Qué va primero? ¿Las ventas y luego el número de vendedores o los vendedores y después los resultados? O sea, ese es un dilema que todos tenemos empezando cualquier negocio y es ¿cuándo debo meter yo un vendedor a mi equipo? Desde el primer momento. Okay. El vendedor se paga. Si el vendedor no se paga, hay que cambiar de vendedor. Okay. Definitivamente. Es decir, a ver, esto es algo que yo siempre he discutido. De hecho, creo que a vos te lo he mencionado un par de veces. Yo soy un crítico muy álgido de por qué en las universidades no nos enseñan a vender. Y todos salimos a emprender y a montar negocio sin saber vender. Y queremos, y sí, tenemos, alguien me dice, ¿el vendedor nace o se hace? Ambas. Y bueno, y el emprendimiento le enseña a uno muchas cosas y uno empieza a desarrollar ciertas habilidades, pero definitivamente si nosotros conseguimos una persona que ya tiene esas habilidades y lo potenciamos con un buen proceso de capacitación, va a ser mucho más eficiente que uno como el propio emprendedor. Entonces, además de eso, uno como emprendedor tiene muchas otras obligaciones. El desarrollo estratégico de un negocio
quita demasiado tiempo. Quizás es lo que más foco le quita al emprendedor. Entonces necesitamos es tener una persona enfocada en prospectar. Porque, ¿qué pasa con los emprendedores cuando arrancamos un negocio? Lo que nos vaya llegando y lo que vamos cogiendo en nuestro mercado natural y así vamos avanzando. Pero si nosotros metemos en la ecuación un vendedor que nos ayuda a prospectar y aumentar el ancho del embudo, pues vamos a empezar a tener mejores resultados. Pero tiene que haber un esquema diseñado de manera que el vendedor se pague con sus resultados. Entonces, siempre tiene que haber parte comercial en el desarrollo de un negocio. Pero por otro lado, hay que ser muy mesurado, porque tampoco es bueno tener muchos vendedores mal pagos. Entonces es mejor tener pocos vendedores con muy buenos resultados para que tengan unas mejores herramientas salariales. De hecho, yo siempre que he liderado equipos comerciales he procurado que mi equipo sean los más productivos de su mercado. Hoy por hoy un vendedor mío tiene quizás el doble de resultados de lo que reciben los competidores míos. Mis competidores tienen muchos vendedores, muchos puntos de ventas. Yo tengo pocos puntos de venta con pocos vendedores, pero muy buenos, pero ganan muy bien. Entonces me doy el lujo de tener los mejores. Entonces, vendedores de otras marcas quieren trabajar con nosotros por esa misma razón, porque ganan más en mi marca. Y no necesariamente porque venda más, aunque sí vendemos más. Además. Pero además de eso es porque realmente están muy motivados en poder ir creciendo económicamente. Entonces, yo sí creo que hay que tener vendedores definitivamente desde el momento cero si es viable, y tenerlos en muy buenas condiciones para que estén ellos motivados a su resultado. El vendedor es un poco un mercenario. El vendedor de vieja guardia, el vendedor que es metelón, no te pregunta cuánto me van a pagar de básico. Si el vendedor en la entrevista te dice cuánto es el básico, cancelado. Ese ya no entró a trabajar conmigo. Buen tip. Claro, porque es que el que está pensando en el básico está pensando en vender lo mínimo. Sí. El buen vendedor te pregunta es, ¿hay techo o no hay techo? Si no hay techo, aquí estoy. Porque ese es el que está pensando que el cielo es el límite y ese es el que quiere vender todo. Entonces hay que ser muy cuidadoso también con ese proceso de selección. Bueno, los extremos son viciosos. Hasta donde no cortar las alas, pero también que de ese resultado, esas ventas sin límite, termine la compañía encartada. ¿Has tenido alguna experiencia similar con eso? No. No, O sea, la por el verdad, contrario, no. De hecho, siempre ha sido alguna vez ético. no fue aquí, fue en otra marca, tuve una discusión con la gerente de recursos humanos en un proceso de selección que yo dije, el vendedor es todo por la plata. ¿Cómo vas a decir eso en un proceso de entrevista, Julián? ¿Cómo te ocurre? ¿Y dónde está el sentido de pertenencia por la marca, la empresa? No, yo sin miedo les digo, yo busco el que es el todo por la plata, porque es que el vendedor está codificado de esa manera. Y hoy por hoy yo puedo decir que mi equipo comercial es uno de los mejores equipos comerciales en la industria. Y lo puedo decir con seguridad porque su nivel de productividad es altísimo, altísimo. Entonces es esto, es decir, es saber cómo jugar con estas ambiciones de las personas, ¿no? Es saber dónde prender y apagar el switch de la gente. Oye, Julián, y una pregunta, bueno, recuérdanos cuántos años tienes trabajando como director en BMW. 5 años en BMW. Dentro de estos 5 años, ¿cuáles han sido las situaciones en donde te has sentido como que con la mayor dificultad? O sea, independiente puede ser incluso ahorita en esos últimos momentos, y justamente cómo ha sido la diferencia, el equipo de trabajo que tienes para salir adelante de esas situaciones así súper complejas. Mira, han habido situaciones muy complicadas de manejo de clientes. Nuestros clientes tienen unas expectativas muy elevadas y hay clientes que también tienen mucho poder, ¿no? Entonces, ese poder ellos lo transmiten de una manera muy impositiva frente al asesor comercial que le está brindando un servicio y tienden a ser un poco duros con el vendedor, ¿no? Entonces, digamos que pueden inclusive atropellar al vendedor. Y me he encontrado con situaciones muy complicadas de eso, claramente consecuencia de las expectativas no cumplidas, ¿no? Debo reconocerlo, o sea, no es que un cliente se haya emberracado porque sí, no, definitivamente hubo algo que falló, hubo algo que el cliente esperaba que no se logró y eso generó ese malestar. Pero el equipo lo es todo. Algún jefe alguna vez me dijo, Julián, uno es bueno si su equipo es bueno. Entonces uno tiene que saber cultivar muy bien el equipo. De hecho, hemos hecho aperturas de puntos en Bogotá que las personas que han abierto esos puntos, o sea, los nuevos directores de estos puntos fueron asesores comerciales míos, entonces hay que ir cultivando eso. Y esto genera
mayor pasión y mayor sentido de pertenencia a la compañía, porque ven posibilidades de crecer. Y definitivamente el acompañamiento ante estas situaciones. Uno no puede permitir que alguien pase por encima de su gente. Hay que reconocer los errores cuando hay que hacerlo. Y uno tiene que ser el primero en reconocerlos. Entonces, cuando yo tengo una situación de estas, lo que hago es confronto la situación con el cliente y el vendedor. Eso sí, el vendedor no puede abrir la boca porque ya el vendedor ya tuvo su oportunidad de darle manejo a la situación y ya se le salió de control. Entonces, justificarse o tratar de dar explicaciones ya que no se dieron, lo único que va a hacer es alimentar la misma piedra del cliente, entonces eso no va a ayudar en nada. Entonces, yo soy el primero en agachar la cabeza, poner la otra mejilla y decir, lo siento mucho, pasó esto, y ponerse uno también en la situación realista de la expectativa del cliente y que el vendedor lo vea, eso ayuda también a cultivarlos a ellos en este tipo de manejo de situaciones. Y ya hoy por hoy tengo vendedores que llevan mucho tiempo conmigo, que ya tienen la capacidad de manejar estas situaciones y puedo decir con seguridad que tengo varios, yo tengo un equipo de 16 vendedores, varios de ellos que en el año completo, con pandemia y con todo lo que ha sucedido, no he tenido que atender un solo cliente. Pero definitivamente un asesor nuevo es un asesor al que toca hacer el acompañamiento permanentemente y estar encima del proceso para evitar justamente que este tipo de situaciones se den. Y cuando se den, soy yo el que atiende al cliente con el vendedor para que él aprenda también cómo ir manejando esa situación. Julián, con los equipos y vendedores, en el café nos pasa algo muy, muy chévere y es que los baristas todos quieren ser dueños de su propia tienda. Ese espíritu emprendedor sirve en el momento de la venta, pero hasta dónde dejar ir el talento, hasta dónde retener. Eso es un ciclo natural. La gente entra, se queda o cómo funciona eso un poco en la industria. Hace poco vi una imagen que decía que el salario era el soborno que te da la compañía para mantenerte en ella y no ser empresario. Claramente era un foro de emprendimiento, ¿no? Sí, sí. Entonces, si estás metiendo estos foros de emprendimiento, seguramente esta imagen te va a ir cautivando cada vez más. Yo llevo muchos años trabajando como empleado y he tenido mis intentos de emprendedor y ya me di cuenta que yo soy más productivo trabajando la plata de otros que trabajando mi propia plata. Y digamos que uno sí tiene que evaluar eso al momento de contratar, porque hay gente que tiene mucho afán por ser empresario. Especialmente los millennials se identifican mucho por eso, aunque yo soy millennial por edad, pues como Armenia es un pueblo, yo supongo que a nosotros nos llegó tarde. Sí, ahí estamos. A nosotros rayamos en los millennial, pero como en Armenia todo llegaba tarde, yo creo que yo no soy millennial. Pero hoy el millennial lo cautivan mucho con esa imagen y todos los millennials quieren ser independientes, todos. Eso es común, es muy normal. Entonces yo creo que uno sí debe enseñar. Definitivamente hay que enseñar porque hay que estar capacitando para que las personas sean buenas, pero también enseñarle a la gente que el aprendizaje se da es con el tiempo, ¿sí? Uno tiene que tratar de durar el mayor tiempo que uno pueda y cumplir ciclos. Si definitivamente uno ya cumplió su ciclo y tiene que avanzar, avanza. Pero este problema del emprendimiento yo creo que no es un problema del café, no es un problema del barista, no es un problema del vendedor, es un problema cultural de una generación. Y esto sí es algo que es difícil ir en contra de eso. Justamente me estaba identificando con esa situación en donde tienes un conjunto de personas y ese conjunto de personas tienes aspiraciones. Mi manera de pensar es que, ¿sabes? Cuando las tienes identificadas, pues aliméntalo, ¿no? Y te va a acompañar y te va a ayudar mucho y ojalá y te apoye con la formación de otras personas o de otro grupo de trabajo, pero eventualmente el que tiene muchas ganas de irse, se va a ir y creo que mal hace uno como empresario el tratar de detenerlos o de retenerlos cuando a lo mejor pues lo que disfrutan está en otro lado, ¿no? Y también son experiencias que ayudan incluso a la formación y habrá posiblemente, no me ha pasado a mí, pero hablaba a lo mejor alguno que regrese y que diga, ok, ya probé fuera, ya entiendo mejor y te puedo aportar más. Lo probé, fallé, no significa que no lo voy a volver a intentar. Y si bien no me ha tocado a mí personalmente, sí he escuchado experiencias en general. Yo creo que se reduce a que tú tienes diferentes personas en tu equipo de trabajo. Hay que tratar de entender cuál es el perfil de esas personas de trabajo, entender un poquito sus aspiraciones y pues bueno, apoyarlas al final del día, ¿no? Porque eso también da
hasta cierto grado un sentido de pertenencia. Tú dices algo, Manuel, que me parece súper interesante y es eso de potenciar esa iniciativa, ¿no? Yo les contaba hace un momento que hicimos apertura de nuevos puntos y las personas que mandamos a liderar estos puntos fueron personas que promovimos como de asesores comerciales porque sabíamos, uno, que tenían las capacidades, dos, que se habían preparado para eso, porque definitivamente hay que prepararse. Y también sabíamos que si no les abríamos esta posibilidad se iban a ir. Y se iban a ir para la competencia, seguramente. La competencia los llama y les dice, oiga, estoy buscando un director comercial en X punto y prefieren irse con tal de alcanzar ese propósito que ellos se plantean. Entonces uno tiene que saber muy bien en qué momento de pronto aprovechar esa situación a su favor, ¿no? Es decir, abrir nuevos puntos viable y si el barista tiene la capacidad administrativa, porque eso es un factor muy importante, la capacidad administrativa de liderar un nuevo punto, pues hombre, empezar con un punto muy pequeño y darle la oportunidad. Y si se estrelló, pues también de alguna manera los va uno aterrizando a que quizás esa no es una posibilidad, como me estrellé yo 3 veces. Y cuéntanos de eso, de esas experiencias que también agregan mucho valor, de ocasiones en donde te hayas estrellado. Pues mira, cuando estaba en la universidad, definitivamente tenía ese bichito que me picaba de emprender. Y en ese entonces no existía Instagram ni redes sociales, nada de esto. De hecho, el Internet era muy difícil de venderlo. Fue una de las razones por las cuales me estrellé, porque el Internet estaba apenas llegando. Y entonces yo monté una página web que era una página de eventos de mi ciudad. Entonces me iba a los eventos y a las fiestas de la ciudad y tomaba fotos de la gente y las publicaba en esta página. Se llamaba tueje.com. Yo me acuerdo. Entonces era una idea muy vanguardista, digamos, porque no existía esa forma de verse uno en la fiesta y la gente todavía usaba sus fotos impresas en Fotojapón. Sí. Entonces, pero vender el Internet era muy complicado, la gente no veía el potencial del Internet. Entonces, Armenia, siendo una ciudad tan pequeña, convencer a un empresario de que pautara por Internet era muy difícil. Y era fiesta y yo tenía 19 años y era mucha fiesta. Entonces fue mi primera estrellada como independiente. Y la segunda, que fue la última, logré ahorrarme una platica y se me ocurrió empezar a comprar y vender vehículos, ya yo con mucha más experiencia vendiendo carros. Y definitivamente pues el capital que se requiere para poder uno empezar y vender vehículos es elevado. Entonces me compré un carrito y la verdad pasé mi primiparada con el estado del carro, se me fue más en reparaciones y terminé rescatando la inversión, pero quedé espantado. Dije, no, esto por aquí no es, definitivamente sigamos aprendiendo el negocio. Entonces, no, todavía espero poder hacer algo de emprendimiento ya en mis edades doradas, pero ya se me cayó el pelo, sigo siendo empleado, pero ojalá en algún momento pueda encontrar alguna manera de diversificar y de tener mayores ingresos, diferentes formas de ingresos. Yo creo que algo que hemos aprendido de esta pandemia y esta situación es que uno tiene que diversificar y no meterle todos los huevos a la misma canasta, porque, por ejemplo, ayer tristemente estaba escuchando la noticia que el túnel de la línea lo cerraron para plena Navidad y mucha gente que está dedicada al tema turístico pues ya había comprometido la plata que ya le habían reservado, entonces ya tenían todas las reservas copadas para diciembre y apenas cerraron el túnel de la línea para los vehículos particulares, dijeron, no, cancela las reservas, y esta gente quedó muy mal parada, viene de muchos meses quieta, y si estás con todo tu capital invertido en esta industria, te quedaste quieto. O los que tenían restaurantes, entonces, es que yo tengo varios negocios. Sí, ¿qué negocios tiene? No, tengo 5 restaurantes, igual de restaurantes. ¿Qué pasó con la pandemia? Quietos. De los 5 lograron rescatar 1. Julián, ¿hasta dónde en la diversificación realmente debemos tener tantas líneas diferentes? Porque hay ciertas posiciones. Hay gente que piensa diversificar es tener negocios diferentes de todo tipo, o diversificar es dentro de las mismas capacidades, pues tener varias opciones de negocio dentro del mismo mundo del café, por decirlo así. ¿Qué riesgo se corre desde tu punto de vista en términos de ventas en un momento como este en el que
pues tenemos poco tiempo, ¿cierto? Aquí estamos jugando con dos cosas, flujos de caja y tiempos, estamos frente a un reto grande. Entonces, ¿hasta dónde realmente diversificar en términos de salir a hacer cosas que de pronto no conocemos? O más bien quedarnos en el mismo mundo listo, estoy en el turismo, entonces ¿yo qué puedo hacer desde el turismo? Mira, yo creo que no soy un buen referente para esto justamente por lo que les vengo contando, pero mi perspectiva es la siguiente. De hecho, yo sí estoy empezando a diversificar, acabo de hacer una inversión muy fuerte en mi finca, estoy montando una cabaña, estoy montando un lodge compuesto por glamping y por cabañas de lujo, es un tema de lujo, me he dejado cautivar por toda la industria del lujo. Uh-huh. He notado que la gente está dispuesta a pagar más con tal de recibir más, ¿sí? Y este diferenciador es un trigger muy importante y también he notado que el poder adquisitivo de cierto grupo de personas cada vez va aumentando más y hay una diferenciación económica entre las clases bajas y las clases altas, pero esta gente hoy está, digamos, atrapada en el país, por así decirlo, dadas las circunstancias, y aún así no quieren dejar de viajar. Así que vi una oportunidad muy importante en el tema del turismo, pero a lo que me preguntas es, yo definitivamente creo que tiene que ser cosas diferentes. Yo en estos momentos no pudiese emprender en algo relacionado con la industria automotriz porque primero que todo no se me hace ético trabajando para una empresa que abarca muchos aspectos del negocio de la industria automotriz, pero por otro lado es porque si se frenara la industria automotriz por alguna razón, yo estaría igual frenado. Uh-huh. En cambio, si diversifico con otra fuente de ingresos como el tema turístico, pues definitivamente voy a tener un plan B al cual yo pueda migrar. Pero, por ejemplo, ahorita no entraría en otro negocio de turismo, porque ya estoy entrando por ese aspecto. Pero creo, desconociendo, creería yo que en el tema del café sí hay alternativas, porque una cosa es, por ejemplo, vender el grano de café para que lo produzcas en la casa y otra cosa es vender experiencias de un café para que lo consumas en un lugar. Y se puede frenar el consumo en el punto, se puede frenar el venir a una barra de café a tomarse un delicioso café preparado por un barista, pero yo seguramente, Julián Páez, no dejaría de tomar café. Entonces yo empiezo a consumir café en la casa. Entonces yo creo que esta sí es una oportunidad de diversificar dentro del mismo, dentro de la misma industria. Pero es porque es un mercado bien peculiar, porque te permite ambas opciones. Si yo fuese productor de ganado y tuviese carnicería y tengo restaurante, pues de alguna manera también son dos líneas de negocio completamente diferentes. Se me pudiera frenar la línea del restaurante, pero de pronto no la línea de la venta de la carne. Y es que a nosotros nos pasó, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos que poner como que el modo turbo a digitalizarnos más y al tema de exportación de café, justamente por este tipo de retos, ¿no? Entonces estamos diversificados dentro de la misma industria. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos llegando como a nuestro límite, se nos está acabando un poco el tiempo. ¿Ya sonó la chicharra? Ya sonó la chicharra. Preguntas todas las del mundo, pero Julián, nuevamente gracias, yo creo que ha sido muy valioso realmente el rato, temas muy puntuales, a veces crudos, a veces ácidos, pero que es que si uno no lo escucha de otra persona con experiencia, como que tampoco lo asimila. Entonces, pues gracias por compartir en realidad esa experiencia, no solo personal, sino también desde una industria mucho más referente para nosotros en términos de cómo vender aspiracionalmente un tema de lujo. Entonces, creo que para el café va a ser muy valioso esta charla y espero que a todo el mundo realmente le guste. Con esto nos despedimos, señor Nieto. Julián, que se inscriba en nuestras redes sociales, que comparte este video y a todos los que nos están viendo también. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Excelente. Gracias. Chao. Chao.